Para dar paso al desarrollo del programa e iniciar el ciclo de conferencias, agradecemos y saludamos a los señores patrocinadores de este magno evento, entre ellos la Organización de Estados Iberoamericanos, Banco Atlántida, Comunicaciones Globales, Ingelmec y Lufergo. Previo a la conferencia magistral, daré lectura de la hoja de vida del señor conferencista internacional que hoy nos honra con su presencia, el doctor Juan Antonio Núñez. Es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Filosofía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Formación de Profesores Especialistas en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en el periodo presencial en la Universidad Complutense de Madrid, posgrado oficial, máster en Calidad y Mejora de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor en el Departamento de Filosofía y su didáctica de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, en donde imparte docencia en los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. También imparte clases en la Universidad de Sao Paulo, CEU. Ha sido profesor de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, adscrita a la Universidad de Alcalá, y del Centro Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Dos Bosco, adscrito a la Universidad de Complutense de Madrid. Asimismo, ha sido coordinador de talleres de escritura en la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid y profesor en colegios de educación primaria y secundaria. Ha trabajado como asesor externo de la Unidad Española de Eurydice, Red Europea de Documentación en Educación. Ha impartido cursos, conferencias en diversas instituciones o universidades extranjeras como la Fundación Fe y Alegría de El Salvador, el Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay, Universidad de los Países de Italia, Brasil y Suecia. Como ponente ha participado en eventos académicos en España, Argentina, Venezuela y Colombia. Sus intereses de investigación se centran en la didáctica de la lengua, en concreto en la escritura académica y en la política educativa. Coautor del libro Lectura y Escritura en América Latina, práctica de alfabetización. Hasta aquí un breve resumen de la hoja de vida. En este momento hacen el retiro las autoridades de la mesa para ubicarse en las sillas principales, y con ustedes el doctor Juan Antonio Núñez desarrollando lo que es la ponencia magistral sobre alfabetización académica, una competencia innovadora para aprender escribiendo en la universidad. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Estimada señora Máster Aleida Romero, presidenta de la Junta Universitaria, estimada licenciada Marta Quintanilla, directora de Innovación Educativa, estimadas autoridades académicas que hay hoy presentes en el auditorio, estimados profesores, estimados estudiantes, compañeros todos, muy buenos días a todos. Hoy vengo a hablarles de una competencia en este marco de las cuartas jornadas de innovación educativa, aprendizajes, competencias e innovación, los estudiantes del siglo XXI. Hoy voy a hablarles de la competencia comunicativa en concreto, algo a lo que la señora Romero ha hecho referencia antes, sobre la relevancia y la importancia que puede tener esta. En principio les voy a hablar de un concepto que viene a plantear de forma global esta competencia, que es la alfabetización académica. De ahí que el título de mi conferencia inaugural de estas cortas jornadas sea la alfabetización académica, una competencia innovadora para aprender escribiendo en la universidad. Antes de comenzar la charla, me gustaría agradecer de forma personal la acogida y la hospitalidad de la licenciada Marta Quintanilla y también de Carlos Ochoa, director de la OEI en Honduras, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y antes de comenzar, también me gustaría aclarar con todo el gusto del mundo, pues que no soy filósofo, soy filólogo, estudioso de la lengua y doctor en educación, que es lo que me permite tener algunas nociones pedagógicas para plantear el tema que hoy les voy a presentar.
La estructura de la charla de hoy, de la conferencia, se divide en 4 grandes bloques. En primer lugar, les presentaré el concepto de alfabetización académica, plantearemos una reflexión sobre en qué consiste este término y sobre la pertinencia de llevarla a cabo, la alfabetización académica en la universidad. En segundo lugar, el segundo bloque de la exposición vendrá a plantear una serie de investigaciones sobre alfabetización académica en el ámbito iberoamericano en diferentes universidades. En tercer lugar, presentaremos de forma rápida, debido al interés que tengo en cumplir los horarios que se ha planteado desde la organización, una serie de recursos y presentaremos la idea o la principal iniciativa relacionada con la alfabetización académica, que son los centros de escritura, y rápidamente, como digo, presentaremos otros recursos para enseñar a leer y a escribir en la universidad, competencia fundamental, clave, transversal para poder enfrentarnos a las demás, como materiales, aplicaciones, a través de las nuevas tecnologías, etc. Y por último, a modo de conclusión, me gustaría presentarles un decálogo para llevar a cabo una política innovadora de alfabetización académica que tiene como fin último desarrollar esta competencia concreta en los estudiantes universitarios. En cuanto al primer bloque, antes de comenzar, me gustaría decir que estoy a punto de suscribirme a este partido político que hay en Suiza, que es un partido que se llama Anti-PowerPoint Party. Como todavía no me he suscrito, permítanme que para la presentación utilice este recurso, no este PowerPoint. Quizá por la premura del tiempo soy esclavo de algunas de las imágenes para poderles presentar, sobre todo en la parte de la investigación, pues algunas gráficas, algunas tablas para ilustrar el estado de la cuestión, ¿no? De la competencia comunicativa en los estudiantes universitarios. Me comprometo a, bueno, no sé si me comprometo a suscribirme a este partido, tengo intención, me comprometo a charlas sucesivas, pues no depender tanto de esta herramienta que en ocasiones pues, nos puede hacer esclavos. Antes de comenzar este bloque 1, relacionado con el concepto de alfabetización académica, me gustaría que nos preguntáramos todos qué es alfabetización. Alfabetización en la actualidad, en esta sociedad líquida, digital, de la informacionabilidad, de la información, del conocimiento. La alfabetización está llena de múltiples conceptos. Podemos encontrar ahí la alfabetización informacional, cada vez más se habla de la alfabetización jurídica, la gráfica, la alfabetización ambiental, la alfabetización mediática, económica, financiera, que nos permite comprender lo que aparece en los medios, por ejemplo, de comunicación relacionado con las noticias económicas que hay en el mundo, la alfabetización audiovisual. Y de la mano de este concepto de alfabetización aparecen otras ideas, como la idea de enseñar a leer y a escribir a toda la población, no solo enseñarles a leer y a escribir, sino facilitarles, ¿no?, la adquisición de una competencia lógico-matemática. También se plantea la idea de comunidad de práctica discursiva. Hoy estamos en una comunidad concreta con unos usos y unos costumbres a los que después haré referencia. Se habla también del analfabetismo absoluto como algo por lo que hay que luchar y que evidentemente hay que erradicar sin ser conscientes, igual que el analfabetismo absoluto, pues me gustaría que pues luego lo comentáramos, sigue existiendo hasta cierto punto en la universidad, en la medida en la que muchos estudiantes son incapaces de generar sus propias producciones, ¿no? En este marco de la alfabetización podríamos decir que hay una idea de alfabetización múltiple que viene a referirse a un individuo que no deja de aprender a comunicarse durante toda su vida. Este planteamiento de alfabetización múltiple, como pone en la diapositiva, es un concepto que engloba tanto las competencias de lectura como de escritura para la comprensión, utilización, evaluación crítica de diferentes formas de información, incluidos los textos e imágenes, es decir, los textos continuos, los textos discontinuos, escritos, impresos, en versión electrónica. Es una competencia esencial para la vida que faculta a cada ciudadano. Esto es lo que más nos interesa para relacionar la propuesta del concepto de alfabetización actual con la que vamos a plantear a continuación de alfabetización académica. La alfabetización se debe dar en todo ciudadano a lo largo de toda la vida. En este marco, la doctora Paula Carlino, argentina, del CONICET, propone un concepto de alfabetización académica. Su concepto viene a plantear que la alfabetización académica es el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de texto requeridas para aprender en la universidad.
Asimismo, la alfabetización académica designa el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad científica y profesional, precisamente en virtud de haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso. Este planteamiento, que la doctora Carreño realizó en el año 2005, ha sido reconceptualizado por ella misma muy recientemente y plantea que en la actualidad la alfabetización académica es un proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. La alfabetización académica existe, es necesaria, pero se puede llevar a cabo o no. Es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas. La alfabetización académica es el conjunto de acciones que han de realizar los profesores con el apoyo institucional para que los universitarios aprendan a comunicarse eficazmente. Esta es la propuesta que marca una diferencia respecto de la anterior por parte de Paula Carlino. En este marco de alfabetización académica tendríamos que entender que todo proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, de desarrollo de la competencia comunicativa de forma concreta en la universidad, está interrelacionado, y en esa interrelación hay tres componentes fundamentales: lo que es la didáctica universitaria, luego hablaremos de la necesaria formación del docente universitario para que esta competencia se pueda desarrollar, la didáctica de la lengua realizada por especialistas en lingüística y todas las disciplinas, puesto que la competencia comunicativa se ha de desarrollar de forma transversal en todas las disciplinas de cualquier campo del saber. En la medida en la que esta competencia se pudiera llevar a cabo, nuestros estudiantes universitarios se consideraría que estarían alfabetizados académicamente. En este sentido, se considera que un estudiante alfabetizado académicamente es aquel que sabe pensar y puede decir y escribir lo que piensa, y no aquel que solo sabe leer y escribir. Un alumno que está alfabetizado, dice Frausín, es el que posee autonomía para la producción de un texto escrito. Él solo tiene la capacidad de generar textos a través de su propia voz. Y la posibilidad de construir el sentido de un texto que lee es aquel que posee la capacidad para decir lo que piensa y lo que interpreta. Es el que logra apropiarse de la cultura académica y construye su conocimiento. Mi pregunta es la siguiente: compañeros profesores, compañeros estudiantes, ¿tenemos la capacidad de decir realmente lo que pensamos, o nos vemos trabados en ocasiones por la imposibilidad de comunicar con eficacia? Tenemos la certeza de que siempre conseguimos comunicar lo que queremos. En este sentido, atendiendo al concepto de alfabetización académica, se pueden presentar dos grandes modelos que atienden al desarrollo de la competencia comunicativa: un modelo remedial para enseñar a leer y a escribir en la universidad y un modelo transversal. El primer modelo, el modelo remedial, vendría a tender a la idea de que la alfabetización es un conjunto de contenidos que se aprenden. De ahí esa idea que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos tenido de que una persona está alfabetizada cuando sabe leer y escribir, una persona está alfabetizada cuando termina la primaria o cuando termina la secundaria, y una idea que suele dar por supuesto que los estudiantes cuando ingresan en la universidad están alfabetizados. En este modelo remedial se considera que leer y escribir es fruto de un conjunto de saberes que se adquieren en un momento determinado, con 5 años, con 10, con 12, con 15, con 18, si me apuran, en la edad en la que las leyes de educación hasta cierto punto lo estipulan, ¿verdad? Para atender a esta idea de alfabetización académica, en la actualidad, en muchos planes de estudios, existen asignaturas remediales que tienen como objetivo principal suplir el déficit con el que ingresan los estudiantes en la universidad en cuanto a aspectos de lectura y escritura. Somos conscientes de que los estudiantes tienen serias dificultades y este tipo de asignaturas, que venimos a llamar remediales, vienen a atender a esas dificultades con las que ingresan, sin atender a otros aspectos que se consideran fundamentales y que a continuación propondremos. En este sentido, la didáctica o la atención, mejor dicho, a la competencia comunicativa en la universidad viene dada o viene impartida por profesores especialistas, en este sentido en lingüística, en comunicación, etc. Frente a este modelo remedial tenemos el modelo transversal, un
un modelo que entiende la alfabetización como un proceso, es decir, como algo que nunca se debe dejar de desarrollar, puesto que siempre nos estamos enfrentando a la necesidad de tener que crear nuevos textos. El estudiante de secundaria quizá nunca o no esté tan familiarizado con una monografía como el estudiante que está estudiando pregrado, pero es que el estudiante de pregrado no estará tan familiarizado como el estudiante de posgrado para escribir una tesis doctoral. Y en otro ámbito, yo personalmente, que no me dedico al mundo de la abogacía, tengo serias dificultades para enfrentarme a textos judiciales, pese a que me siento competente comunicativamente, puesto que no tengo un bagaje y un conocimiento de los mismos, de las estructuras, de los géneros discursivos concretos de las disciplinas. En este sentido, se considera que la competencia comunicativa ha de medirse en su desempeño, y posteriormente hablaremos de esto. Esto es lo que venía a plantear Chomsky, ¿verdad? El ser humano tiene una competencia lingüística entendida como un conjunto de saberes gramaticales, pero además esa competencia lingüística no es suficiente, puesto que se muestra en la actuación, en lo que él venía a llamar performance. Para atender a esta idea de competencia de alfabetización académica transversal, son todos los profesores de las disciplinas los que atienden de forma explícita a la lectura y a la escritura en sus asignaturas concretas. Para poder llevar a cabo esto, evidentemente, se necesita de una reforma de las instituciones de educación superior para que haya coherencia en los currículums, así como un serio y férreo compromiso de la comunidad académica, en este sentido, un serio compromiso de los profesores universitarios. Atendiendo a este modelo remedial por el que ya me manifiesto completamente a favor, podríamos planteo que la idea de alfabetización académica transversal sería un proceso mediante el cual se desarrolla la competencia comunicativa de los estudiantes desde la universidad y no en la universidad. Yo aprendí a leer y a escribir en la universidad, pero con muchas dificultades, pese a haber estudiado una carrera de letras, puesto que ninguno o muy pocos profesores me enseñaron los textos, las formas de expresarme, las formas de comprender los textos, etc. El concepto que planteo, lo que propone es que es desde la universidad, puesto que es la universidad la encargada de favorecer el desarrollo de esta competencia. Y el objetivo último es hacer partícipes a los estudiantes y hacerlos miembros de una comunidad que tiene la académica, que tiene sus particulares formas de decir, como acabamos de plantear, y que valora especialmente el potencial epistémico de la escritura. Escribir no tiene que ser solo una herramienta para transmitir el conocimiento o para reproducir el conocimiento de los demás. Escribir es una herramienta al servicio del desarrollo de la inteligencia, en la medida en la que cuando nosotros tenemos que escribir tenemos que tomar decisiones sobre la palabra, la expresión que vamos a plantear, y toda decisión, si somos cautos, debe conllevar una reflexión, y para reflexionar tenemos que elegir. En la medida en la que elijo sobre los conocimientos que han planteado los demás, me estoy apropiando de un nuevo conocimiento. A partir de lo que dicen los demás, planteo el mío propio. Y esto es lo que vengo a plantear, ¿no? Una idea de alfabetización académica transversal. En este sentido, el fin último, como hemos dicho, es el desarrollo de la competencia comunicativa, que sería entendida como la capacidad lingüística y extralingüística para adecuar un texto a una determinada situación de habla. Por tanto, la competencia comunicativa, directamente relacionada con la lectura y la escritura, conllevaría ser capaz de leer y escribir, y además ser lector y escritor, es decir, leer y escribir para aprender, recuperando el potencial epistémico que tiene la escritura, y además tener interés por la cultura escrita, no solo interés por leer, sino también interés por generar textos. En este marco de la competencia comunicativa sería pertinente a estas alturas de la charla hacer referencia a la idea de competencias, que es uno de los subtítulos que se plantean en estas jornadas de innovación educativa. ¿Qué entendemos por competencias en el ámbito educativo, con independencia de que hayan sido muy criticadas, muy fomentadas? La propuesta de competencias que planteo viene a recuperar un conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades y actitudes. En este sentido, las competencias, como ponían en esa diapositiva, forman parte de un conjunto en donde no se entiende un aspecto sin el otro.
Conocimientos, actitudes, destrezas que se valoran en su desempeño, en el saber hacer, es decir, en la capacidad para resolver una tarea con eficacia. Y esos son los resultados finales. De ahí que la competencia a la que hoy nos ocupa o la que quiero presentar, sobre la que estamos reflexionando, la comunicativa, se definen o se deberían definir en términos claros y fácilmente observables. Van a significar resolver problemas similares a los de la vida real. De ahí que enseñar por competencia sea generar esos contextos en cualquier disciplina similares a los que se puede enfrentar un estudiante cuando se esté desempeñando en cualquier ámbito, y no solo profesional, en cualquier ámbito de la vida, de la persona. Los conocimientos vendrían a plantear ideas como los conceptos, fórmulas, hechos, datos. Las destrezas estarían más relacionadas con las maneras de hacer cosas y las distintas operaciones, y las actitudes es algo más relacionado con la ética, con los valores, con los diferentes puntos de vista. Y en este marco de las competencias es pertinente señalar que las competencias no son una capacidad ni una posibilidad. Las competencias no es poder hacer. La competencia comunicativa es hacer, es hablar y escribir con eficacia, es decir, desempeñar eficazmente, con éxito. En el caso concreto de la competencia comunicativa es tener la certeza de que cuanto menos hemos conseguido transmitir a nuestro interlocutor lo que queríamos, con independencia de que él ya lo interprete de una manera u otra. Se nos va de las manos lo que decimos y lo escribimos una vez que lo hemos producido, ¿verdad? La competencia en lengua materna vendría a plantear una serie de conocimientos propios de la competencia, lingüísticos, el conocimiento gramatical, el léxico, el fonético, el conocimiento morfológico, sintáctico, aspectos sociolingüísticos como las fórmulas de tratamiento, ¿verdad? O aspectos pragmáticos como el análisis de en qué medida he de actuar en función de un contexto determinado. Destrezas como las de escuchar, hablar, leer y escribir. Y actitudes. Y esto igual no está planteado en general cuando vamos a enseñar a nuestros estudiantes, pero actitudes como por ejemplo una intención positiva hacia la lengua materna, una valoración, en este caso de la lengua que todos compartimos, que es el español, una apertura para acercarse a los argumentos, a los razonamientos y a las opiniones de los demás con respeto, un diálogo constructivo, pero que por eso no deje de ser crítico con los demás, y una autoconfianza, sobre todo cuando se habla en público y también, evidentemente, cuando se escribe. ¿Por qué? Porque es pertinente este concepto de alfabetización académica. Les había planteado que en el primer bloque les iba a presentar su conceptualización, pero también su pertinencia. Pues miren, ahí tienen unos datos que sinceramente me resultan alarmantes y están relacionados con la deserción estudiantil de los estudiantes iberoamericanos. El 57% de los estudiantes iberoamericanos en el año 2006 repitió curso o alguna de sus asignaturas, según González Silva. Pero esto no sería tan preocupante. El 43%, casi la mitad de los estudiantes universitarios en el mismo año, dejó de estudiar durante un periodo la universidad, con independencia de que luego continuara. En este sentido, otros estudios, el de Brunner y Cerrada del año 2011, muestran cómo en el año 2008 9 de los 21 millones de estudiantes de la región de América Latina y el Caribe dejaron de estudiar en la universidad. Prácticamente, como aparecía en el anterior estudio, la mitad de los estudiantes. Claro, esto serían cuestiones estrictamente de política educativa vinculada a la educación superior. Lo que sucede es que se ha mostrado, múltiples investigaciones han mostrado cómo el bajo rendimiento, factor fundamental junto con el económico para abandonar o repetir en la universidad, está directamente relacionado con los problemas que tenemos de lectura y escritura. Si los estudiantes tienen una seria posibilidad, pese a que sepan contenidos, para rendir los exámenes y mostrar lo que saben, difícilmente van a poder continuar en las instituciones de educación superior. Dicho esto, podríamos plantear que este tipo de alfabetización, la alfabetización académica, obedece evidentemente al campo de la política educativa, ya que funda ciertas condiciones de institucionalidad tendientes a la exclusión de los estudiantes en el ámbito universitario frente a los contextos de exclusión dominantes. Las políticas de alfabetización académica, de enseñanza de la lectura y la escritura, son políticas de equidad y de democratización en la universidad, en la educación en general. Bueno, además, con independencia
de toda la presencia que tienen las dificultades, los problemas, la incompetencia que tienen nuestros estudiantes universitarios a la hora de leer y escribir. En esta diapositiva pueden ver noticias de algunos periódicos de distintos países iberoamericanos. Algunas noticias, por ejemplo, vienen a plantear que más del 50% de los estudiantes universitarios en Colombia tienen problemas de escritura y comprensión de texto. Los estudiantes universitarios leen pero no entienden. Entonces, ¿en qué consiste la lectura? Claro, es que detrás de la lectura hay una forma, si me apuran, de entender la educación. Y como todos sabemos, detrás de entender la educación hay una forma de entender al ser humano, ¿verdad? Dicen, ¿cómo es posible que alguien llegue a la universidad sin poder escribir o entender correctamente un texto? La escritura es un problema grave para los estudiantes universitarios y en el caso de España ya lo que se plantea que es todo un desastre. La educación española retrocede porque no tenemos competencia en lectura, como manifestaba ayer, ¿verdad?, que salió el informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hemos retrocedido, los países asiáticos vienen a ponerse a la cabeza con los estudiantes más competentes en el ámbito científico, de las ciencias, de las matemáticas y de la comprensión lectora. Dicho esto, atendido este primer bloque, me gustaría situarles a través de una serie de investigaciones sobre cómo es el estado de la cuestión de esta competencia en concreta, del desarrollo de la escritura académica en algunas universidades iberoamericanas. Son muchos los estudios que han atendido al tema. A continuación, en esta imagen pueden ver algunos resultados del proyecto Tuning América Latina. En la tabla pueden ver la capacidad de comunicación oral y escrita en relación con las competencias más o menos valoradas por parte de los estudiantes y de los profesores universitarios. En color aparece la capacidad de comunicación oral y escrita, como acabo de plantear, y la importancia y la realización. Los estudiantes consideran que es una competencia muy importante, pero luego alarmantemente muestran que la realización, es decir, cómo la universidad ha desarrollado esa competencia, ha sido insuficiente. Estos datos se incrementan en el caso de los académicos. Si bien no le otorgan la misma relevancia, un punto menos de las 27 contempladas en el estudio, sí consideran que los estudiantes universitarios no están preparados para leer y escribir después de terminar sus estudios. Otras investigaciones, como el proyecto 6x4 Real, plantea la opinión de los empresarios sobre el grado de adquisición de la competencia comunicativa de graduados e investigadores universitarios. En la diapositiva pueden ver la media de las titulaciones y vemos con los graduados, con hilos investigadores, cómo en general los empresarios consideran que un tercio de los graduados de media tienen problemas regulares, tienen un grado de adquisición de la competencia comunicativa regular, ¿verdad? Y de los investigadores, pues un poquito, pero lo mismo, un tercio tienen problemas. Fijaos en el caso de administración y dirección de empresas, estos datos llegan a ascender hasta prácticamente la mitad. Los empresarios consideran que la mitad de las personas a las que contratan tienen serios problemas para desenvolverse en la empresa cuando tienen que comunicarse. A continuación, les voy a presentar otros estudios que he tenido la oportunidad de realizar en el marco del grupo de investigación al que pertenezco, el grupo de investigación reconocido por la Universidad Autónoma de Madrid sobre políticas educativas supranacionales. En este sentido, en este marco tuve la oportunidad de realizar mi tesis doctoral y bueno, voy a presentarles algunos resultados de esta investigación y de otras. El objetivo de la investigación fue atender a las políticas e iniciativas de competencia comunicativa y alfabetización académica. Se tuvieron en cuenta diferentes parámetros como la existencia de la competencia comunicativa, diferentes dimensiones de la alfabetización, partiendo de que esta es un proceso que dura a lo largo de toda la vida, y se atendieron de forma explícita a distintas iniciativas llevadas a cabo en varias universidades. En este sentido, se analizaron en torno a unos 250 documentos legislativos de educación superior, se tuvieron en cuenta 10 programas para el desarrollo de la competencia comunicativa en universidades de 6 países iberoamericanos, que son Argentina, Colombia, España, México, Perú y Venezuela, y asimismo se estudiaron 270 planes de estudio de diferentes carreras en un total de 60 universidades. Bueno, algunos de los resultados hacen referencia de forma general a la presencia en los documentos legislativos del modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias. En este sentido, como pueden apreciar en esta gráfica,
En el margen de la izquierda pueden ver las iniciativas de Argentina, Colombia, España, México, Perú y Venezuela. Pueden comprobar cómo, en principio, todo el discurso vinculado al modelo competencial comienza a tener presencia, aparece en color azul oscuro, a partir una vez comenzado el siglo XXI. Si bien en casi todos de los documentos legislativos analizados de estos países apenas se hace referencia en la legislación concreta de educación superior a la competencia comunicativa, salvo en el caso de España por una clara influencia de las políticas de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior a cuestiones relacionadas con la movilidad y evaluación. Si bien no se plantea en documentos legislativos, en las leyes de educación superior, sí en otros documentos legislativos relacionados con el tema. Y aquí encontramos que en general en los países analizados no se ha dado especial atención a esta competencia, salvo en dos países concretos, en el caso de Colombia y en el caso de España. El modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias se plantea en los documentos legislativos colombianos en aspectos como el currículum, las competencias clave y específicas, los créditos académicos, e incluso para poder egresar en las universidades colombianas se necesita hacer un examen de estado sobre competencias básicas. Qué bien lo hacen los estudiantes a la hora de comunicarse, qué bien lo hacen a la hora de desarrollar su pensamiento lógico-matemático y qué desarrollo de la competencia ciudadana han adquirido con independencia de otras pruebas específicas de la titulación en donde están realizando sus estudios. En el caso de España encontramos prácticamente las mismas referencias, ¿no? La referencia al modelo competencial en el currículum, a las competencias clave y específicas de cada nivel y a los créditos ECTS, que son los planteados en el Espacio Europeo de Educación Superior. En el resto de los países apenas hay un mero planteamiento, como en el caso, por ejemplo, de México. Si bien es cierto, se aprecia que hay una tendencia educativa a dar más relevancia a las competencias en aspectos como su conceptualización, los objetivos o la certificación de los títulos. Habíamos visto que Colombia era el país que más había asimilado de los analizados el modelo competencial. Pues fíjense, en el caso de los estudiantes colombianos son los que mayor percepción tienen sobre sus habilidades comunicativas. En el caso de los profesores colombianos son aquellos que mayor formación han recibido para desarrollar el modelo competencial, pero que además, muy probablemente porque tienen que dar respuesta a que sus estudiantes rindan en un examen, que sería un error solo enseñar para eso, pero probablemente influidos por eso, son los que más formación demandan para enseñar por competencias. Además, son los profesores que más importancia dan a la comunicación de todos los países estudiados, partiendo de la idea de que el 92% de los 180 profesores universitarios están completamente de acuerdo con la idea de que se lleve a cabo el modelo competencial en la universidad, si bien en el caso de España hay un poco más de reticencia y, bueno, solo 3/4 partes, que no es para dejar de considerar, están de acuerdo con este modelo. En cuanto a la competencia comunicativa, vemos que hay cierto paralelismo en lo que nos habíamos encontrado con el modelo competencial en general. Son Colombia y España aquellos que hacen una referencia explícita al desarrollo de la misma a través de niveles de desempeño. Por ejemplo, se han adoptado el marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha adoptado el marco de referencia, que es un documento que sirve para enseñar lenguas extranjeras. Hasta cierto punto esto es fruto también de lo precipitado con lo que se han puesto en práctica el modelo competencial en las universidades españolas, pero por ejemplo también nos encontramos, como habíamos dicho antes, ese examen en Colombia, que además podemos encontrar en su página del Ministerio de Educación plantilla, rúbricas de evaluación, etc. Algunos datos. El 93% de los estudiantes consideran que la competencia comunicativa es fundamental para su éxito en la universidad. Y es curioso como aquellos que más importancia le dan son los que mejor leen y escriben. Al menos eso es lo que pudimos comprobar en el estudio. Es curioso que los profesores le dan una importancia muy relevante a esta competencia, pero luego esa importancia no aparece de forma visual en lo que se podría considerar como el documento en el que se establece el contrato entre el profesor y el estudiante, que serían las guías docentes y las programaciones, ¿no? Apenas se hace referencia a esta idea de competencia comunicativa. En cuanto a los problemas, los estudiantes reconocen, el 50% de los estudiantes reconoce que ingresan en la universidad con serios problemas a la hora de leer y escribir. La mitad entra en la universidad, reconoce que entra en la universidad con problemas para leer y escribir, y lo que llama la atención es que estos problemas
en la universidad aumentan, es decir, no se resuelven solos. ¿Por qué? Muy probablemente porque se tienen, como hemos dicho, que enfrentar a unas prácticas discursivas en una comunidad concreta con la que evidentemente no están nada familiarizados. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Podríamos hacer un ejercicio, levantar la mano, todos los profesores que piensan que nuestros estudiantes pues tienen problemas a la hora de leer y escribir. En el estudio se mostró que el 98% lo tienen. En cuanto a la función que demandan de la universidad, y posteriormente hablaremos de este tema, el 75% de los estudiantes reconoce que necesita formación y además se la está pidiendo a la universidad. Considera que la universidad es la responsable de atender a esa formación y no la escuela secundaria obligatoria. En cuanto a la evaluación de esta competencia, se ha podido comprobar cómo el 90% de los profesores estarían a favor de que se evaluara en todas las disciplinas durante los estudios y que incluso el 75% estaría a favor de que hubiera una prueba similar a la que se está llevando a cabo en Colombia, ¿no? Una prueba de competencia en lectura y escritura al finalizar los estudios universitarios. Decíamos que íbamos a hacer referencia también a la alfabetización. En los documentos legislativos analizados se ha podido comprobar cómo hay un pozo alfabetizador que, pese a no hacer referencia a la competencia comunicativa, viene a plantear aspectos que están directamente relacionados con la enseñanza de la lectura y la escritura. Se habla de la necesidad del aprendizaje permanente, se habla de la necesidad de participación en la sociedad y se habla de la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios. Esto en los documentos legislativos de educación superior, pese a que no se haga referencia a la legislación vigente. Frente a esta idea, frente a la permeabilidad que ha tenido la idea de alfabetización en la legislación superior, el 92% de los estudiantes universitarios consideran que la alfabetización, o entienden la alfabetización como un producto, es decir, consideran que ya tendrían que haber aprendido a leer y a escribir. Claro, probablemente el primer problema con el que se encuentran es la frustración que sienten al no hacer bien algo que consideran que deberían hacer bien, cuando no es así, cuando en la universidad se tienen que enfrentar, como digo, a nuevas formas de expresarse con las que, insisto, no están familiarizados. Encontramos en los resultados, como aparece en esta gráfica, que la percepción que tienen en el ámbito vinculado a la escritura, a los procesos de composición de texto, la percepción que tienen los estudiantes universitarios, las barras en azul, fíjense, aspectos o estrategias que ponen en marcha relacionadas con el análisis de las situaciones de comunicación, fundamental para tener éxito en la escritura de un texto. Poco más de la mitad de los estudiantes. En la planificación, estrategias que ponen en marcha el 63% de las ocasiones. Si solo la ponen el 63% de las ocasiones, ¿qué pasará cuando escriben en ese otro 40%? Pues evidentemente que lo harán, discúlpeme, pero mal, ¿verdad? En cuanto a la redacción, solo el 56%, es decir, la mitad de los textos que se están produciendo no están llevándose a cabo a través de estrategias básicas para producirlos. Y en cuanto a la revisión, un aspecto básico de la producción o de la composición de los textos, pues aquí tan solo el 59% atiende a ese proceso. En la gráfica, discúlpenme, en la gráfica que se acaba de aparecer, se puede percibir como si los profesores dan importancia levemente más a estos componentes del proceso de composición de los textos, si bien también se puede ver como es insuficiente. ¿Qué pasa con los profesores? Pues fíjense, se ha podido comprobar cómo existe una escasa retroalimentación, revisión y corrección en público de los textos que generan sus estudiantes, y se considera que este es uno de los principales problemas. Si el maestro, el profesor, me da igual, no es un modelo lingüístico, ¿quién lo va a ser? Se aprende por inercia y evidentemente hay una clara inexistencia de prácticas innovadoras, cuando se ha mostrado que cuantas más prácticas docentes innovadoras en el desarrollo de la competencia comunicativa, mayor percepción de las habilidades de escritura y de lectura tienen los estudiantes universitarios, o al menos es lo que pudimos comprobar. Hablábamos, recordarán, de un modelo remedial y un modelo transversal de desarrollo de la alfabetización académica. En esta gráfica pueden ver la presencia de asignaturas remediales en los planes de estudio de los países analizados: Perú, Colombia, Venezuela, México, España, Argentina. En general, la presencia oscila en torno a un 60%, es decir, en 6 de cada 10 planes de estudio encontraremos alguna asignatura que pretende suplir ese déficit con el que ingresan los estudiantes a la universidad, de forma muy mayoritaria en el caso de Perú, pero pueden ver, por ejemplo, en los casos de España o de Argentina, en donde apenas existen este tipo de asignaturas, con independencia de que, por ejemplo, en Argentina hay una tradición vinculada al estudio de la escritura académica
muy relevante en la región. Otras iniciativas innovadoras para desarrollar la competencia comunicativa en la universidad, tan solo un 9% de los profesores las llevan a cabo. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que los estudiantes demandan necesidad, reconocen que tienen necesidad de formación, de escritura académica. Esto es un estudio que hemos realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha pasado a 300 estudiantes de segundo y cuarto de magisterio. Los estudiantes consideran que necesitan, el 82% de los estudiantes considera que necesita formación para criterios de revisión, para organizar y estructurar las ideas, para generar ideas sobre el texto, recursos para evaluar, relacionar las ideas, escribir la introducción, escribir la conclusión, atender a la bibliografía. Lo que más nos llama la atención, pues por ejemplo la revisión, el 68% plantea formación para poder organizar y estructurar las ideas. Pero si no se le da, ¿cómo van a poder transmitir un texto escrito? Claro, igual aparece en un margen bastante poco significativo, puede parecerlo, aspectos vinculados a la ortografía, la puntuación, la acentuación o la gramática. Pero no nos olvidemos que pese a estar la demanda por debajo de la media, 1 de cada 3 o prácticamente un tercio de los estudiantes reconoce que necesita formación en algo que en principio tendrían que haber adquirido previamente. Lo otro, pues es cuestionable. Formación recibida por los estudiantes universitarios en diferentes tipos de texto. Pues fíjense, tan solo el 54% de los estudiantes ha recibido formación para exponer un trabajo o una monografía. Ninguno, probablemente porque se dé por supuesto, solo 1 de cada 4 para un esquema, un tercio para hacer un resumen. Un poquito más de formación, pero insuficiente. Solo el 73% de los estudiantes ha recibido formación para realizar una presentación oral en clase. ¿Y qué formación demandan? Pues evidentemente demandan mucha formación, hasta el 80% a la hora de realizar una reseña, un artículo, un trabajo, una monografía. ¿Por qué? Porque el grado en el que ellos consideran que están preparados para escribir los textos académicos, como aparecen en esta gráfica, es insuficiente. Tan solo el 58% de los estudiantes se considera algo capaz de escribir, pero en ese algo, ¿dónde está el margen de éxito y dónde está el margen de fracaso? 1 de cada 4 estudiantes se considera incapaz de escribir con éxito un texto en la universidad. Claro, evidentemente estos son los que el año que viene probablemente vayan a dejar la universidad, porque si son incapaces de enfrentarse a un examen, ¿cómo van a poder tener éxito? Evidentemente, solo un 16%, 15% se consideran muy preparados, y tendríamos que tener en cuenta el margen de deseabilidad social, ¿no?, en las respuestas. Igual son muchos menos. En este sentido, habíamos planteado el interés que los estudiantes demandan. Pues bien, la formación que demandan. Pues bien, los estudiantes tienen un interés claro, como os había dicho anteriormente, en realizar cursos sobre escritura académica a través de las disciplinas. El 80% de los estudiantes vería bien iniciativas innovadoras para trabajar la lectura y la escritura en las distintas disciplinas, no solo en español, sino también, un punto más, en inglés, para que puedan percibir hasta cierto punto en esta sociedad globalizada como el estudiante universitario considera pertinente saber producir textos en el idioma que a día de hoy es la lengua franca, ¿verdad? Planteadas estas investigaciones, me gustaría presentarles una serie de recursos que vendrían a atender, a suplir pues esta situación, que son los centros de escritura y, igual de forma un poco más rápida, los materiales y las aplicaciones. Disculpen. Los centros de escritura se pueden entender como la principal iniciativa de alfabetización académica en las universidades. Su principal función es desarrollar la competencia comunicativa, como habíamos dicho, desde la universidad. Y su principal objetivo, sus funciones son la formación, la información, el asesoramiento, la promoción y la investigación en torno a la lectura y la escritura universitarias. En este sentido, los destinatarios últimos no son solo los estudiantes, sino también los profesores, puesto que se parte de la idea que los centros de escritura pueden ser los organismos responsables de formar al profesorado universitario en estrategias innovadoras que permitan desarrollar esta competencia. Las modalidades de centros de escritura, ahora les voy a presentar alguna, pueden ser presenciales o virtuales. Y las iniciativas fundamentales
son las que a continuación les voy a plantear. Las asignaturas de escritura intensiva o los equipos de escritura, partiendo de la idea de que cada disciplina tiene unas formas concretas de comunicar propias del campo en el que se desenvuelve, se considera, como hemos dicho, que son los profesores de las disciplinas los responsables de desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes. Estas asignaturas de escritura intensiva están trabajadas de forma conjunta entre un especialista en lengua que asesora al docente especialista en la disciplina y el propio especialista de la disciplina, y se consideran la lectura y la escritura como herramientas en torno al cual gira la docencia de dicha asignatura. La otra iniciativa principal de los centros de escritura, que viene a recuperar la idea de alfabetización académica transversal, son las tutorías. Hay unos organismos de forma virtual o de forma presencial en donde especialistas en lengua, que pueden ser profesores o estudiantes que están realizando el posgrado, atienden a las dificultades que tienen los estudiantes de cursos inferiores vinculadas a la lectura y a la escritura. Como hemos dicho, los profesores pueden ser especialistas o los estudiantes formados. Podrán ver en la lista que les voy a facilitar después de la charla que muchos centros de escritura tienen unos formularios previos, hay unas herramientas para poder solicitar las tutorías, etc. Otra de las principales iniciativas que ronda el modelo remedial y el modelo transversal son los talleres de escritura académica. Cada vez tienen más éxito. Un taller de escritura académica para la redacción del trabajo de fin de grado, para la redacción del trabajo de maestría, para escribir un artículo científico o una tesis doctoral. No dejan de estar encorsetados a un tiempo determinado. Si bien son interesantes, no van a dotar a los estudiantes de las habilidades de lectura y escritura, sino de una serie de estrategias para enfrentarse a esos textos concretos. Además, hay otra serie de iniciativas o de talleres, como los de escritura creativa, que vendrían a fomentar el gusto por la escritura, o evidentemente los de oratoria. Probablemente la iniciativa más extendida sea la de recursos, que está muy relacionada con la función de información. Los centros de escritura ofrecen distintos tipos de materiales para leer y escribir, como ortografías, gramáticas, composición, géneros, aspectos vinculados a la norma, manuales y ensayos, plantillas, software antiplagio, por ejemplo, ¿vale? Los tipos de materiales que ofrecen pueden ser teóricos, más prácticos, modelos de texto, bibliografía relacionada con la escritura académica, plantillas para que los estudiantes sepan el grado en el que dominan pues, aspectos de la ortografía, de la puntuación, etc. El principal problema de esta iniciativa sería entender los centros de escritura como meros repositorios de información en donde el estudiante aprende solo. Insisto, eso sería aprender en la universidad, no desde la universidad. Para eso, que no existe un centro de escritura, para eso puede existir perfectamente una biblioteca que existe perfectamente dotada con estos materiales. La función para desarrollar la competencia comunicativa de los centros de escritura es, en ese sentido, otra, si bien los recursos se entiende que son fundamentales. Otras iniciativas es la de la asesoría al ámbito externo, ¿verdad?, a profesionales, a aspectos relacionados con la redacción, la revisión o la traducción de distintos tipos de textos. Bueno, esas son las dos iniciativas más relacionadas con el modelo de alfabetización académica transversal, como se había planteado. ¿Funcionan los centros de escritura? ¿Merece la pena plantear una iniciativa innovadora al servicio del aprendizaje que parta de la necesidad de fomentar la competencia comunicativa? Pues se puede percibir en esta gráfica. En la parte de la izquierda pueden ver la idea de los estudiantes que han recibido formación en alfabetización académica y sus habilidades de expresión escrita, HEE, y sus habilidades de comprensión lectora, HCL. En la parte de la derecha de la diapositiva pueden ver si los estudiantes han recibido formación en un centro de alfabetización académica, y como pueden comprobar, aquellos estudiantes que han recibido formación de alfabetización académica en los centros de escritura tienen un mayor dominio de sus habilidades de lectura y de escritura. Por lo tanto, estos resultados validarían cualquier iniciativa al respecto. Los centros de escritura, no sé si estamos familiarizados con el concepto o no. En todo caso, bueno, pues a priori se podrían criticar, puesto que en muchas ocasiones se ha considerado como una iniciativa elitista
promovida por las universidades, por las mejores universidades del mundo, como pueden ver ahí, la Universidad de Harvard. En el margen inferior de la diapositiva pueden ver la lista según el ranking de Shanghái. Ahora no quiero cuestionar cuáles son los criterios de los rankings de las mejores universidades del mundo, pero en esa lista aparecen, en la lista de las 20 universidades mejores con más prestigio del mundo. Son todas universitarias salvo una japonesa, son todas norteamericanas salvo una japonesa. Todas estas universidades tienen centro de escritura. Podríamos considerar que solo con la matrícula que pagan los estudiantes en estas universidades, ¿cómo no va a haber centros de escritura? Pero hablábamos que la necesidad de desarrollar la alfabetización académica en la universidad es algo que está mucho más vinculado a la equidad y a la democratización de la educación superior, con independencia o tremendamente relacionado con el hecho de que exista, por ejemplo, la Asociación Internacional de Centros de Escritura, que en Estados Unidos haya asociaciones por estados, que exista la Asociación Asiática, en Japón existe una concreta, que exista la Asociación Europea. En la siguiente diapositiva pueden encontrar una relación de centros de escritura que hay en universidades iberoamericanas. Recientemente tuve la oportunidad de participar en un congreso en Cali, en Colombia, que tenía como objetivo fomentar la creación de una red, de una asociación de centros de escritura en América Latina y el Caribe. Allá hay información sobre esto, cada vez van existiendo más, y creo en ese sentido que no deberíamos permitirnos el lujo de perder la oportunidad de formar parte de estas redes, ¿verdad?, que parten de la idea de la necesidad de atender a nuestros estudiantes. Entiendo que vamos un poco mal de tiempo por el retraso en el comienzo, así que voy a saltar algunas diapositivas y les pido disculpas. En las diapositivas que les iba a presentar ahora, van a poder ver cómo funcionan algunos centros de escritura y cómo algunos, como por ejemplo el blog de redacción del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no necesita de una gran infraestructura. Se entiende este blog como un centro de escritura virtual en donde se ofrecen una serie de recursos a los estudiantes para que aprendan a leer y a escribir en la universidad. Aparecen, por ejemplo, evaluaciones en línea, modelos de texto. Las evaluaciones en línea, por ejemplo, en este recurso son tremendamente interesantes, puesto que hace que los estudiantes sean conscientes no solo de sus necesidades en aspectos ortográficos, como ven ahí, de acentuación, gramaticales, sino en otros más complejos vinculados a las tipologías textuales y a los géneros discursivos académicos, como el uso correcto de referentes textuales, los conectores, la redacción de párrafos, que probablemente es donde más dificultades se encuentran a la hora de redactar nuestros estudiantes. Otro centro, por ejemplo, a modo de ejemplo, insisto que son todos muy parecidos, podría citarles, por ejemplo, el Centro de Escritura de Posgrado en la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Escritura Virtual de la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá, el Centro de Escritura y Pensamiento Crítico de la Universidad de las Américas Puebla en México. Cada vez hay más en distintos lugares, como por ejemplo la Universidad de los Andes en Colombia, que lo pongo como ejemplo porque sí entiende la alfabetización académica como algo transversal y en sus iniciativas aparecen todas las que hemos planteado antes. Si bien en otros centros pues no se contemplan todas. Además de la principal iniciativa, que es esta, evidentemente para aprender a leer y a escribir en la universidad tenemos libros que nos enseñan a leer y a escribir, tenemos manuales que atienden a la norma lingüística, como ahora por ejemplo a la nueva gramática de la lengua española, la nueva ortografía, propuestas, en el caso de la gramática 80 años después, la ortografía creo que prácticamente 15, y son de reciente publicación, tienen tan solo 2 o 3 años. Las conocemos para transmitírselas a nuestros estudiantes, son importantes, pero hay un paso más en el grado de complejidad de estos recursos, como los manuales descriptivos, en donde te marcan prácticas concretas, como es el caso del Manual Práctico de Escritura Académica para leer y escribir. Tenemos unos que se dedican a los géneros discursivos concretos. Yo creo que muchos de nosotros conoceremos este libro de cómo se hace una tesis, de Humberto Eco, o este otro libro publicado en Argentina que se titula Tesis, Tesinas, Monografías e Informes. Hay un paso más que sí está relacionado con la innovación y el aprendizaje, que son los que aparecen en el margen inferior derecha. Hay manuales de lectura y escritura universitarias, como por ejemplo el manual de la Universidad de Harvard, el último que pueden ver en el margen inferior derecha, que es una guía para los estudiantes de lectura y escritura en antropología social, es decir, un manual para aprender a leer y a escribir en una disciplina concreta. ¿Les puedo plantear algo? Podemos innovar
a través de nuestras disciplinas, generando manuales para que nuestros estudiantes aprendan a escribir en las mismas. Además, se ha considerado que aquellos estudiantes que utilizan este tipo de manuales, los modelos propios de las disciplinas, tienen una percepción sobre sus habilidades de lectura y escritura, lo que aparece en el cuadrado rojo y en el triángulo verde de la parte derecha de la gráfica, superior a aquellos que simplemente los conocen o a aquellos que no utilizan ningún manual. Es decir, son pertinentes. Podemos producir manuales para nuestros estudiantes. Además, hay multitud de recursos. Hoy en día, en la sociedad digital, vamos a encontrar aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como estas que les presento. Hay BusAuthor, que es una aplicación que nos podemos descargar en el ordenador, en las tabletas, en donde pues los estudiantes pueden escribir y crear un texto como si fuera un libro. Yo lo he trabajado con mis estudiantes y me decía recientemente uno: Juan, es que es la primera vez que he tenido la sensación de ser un escritor, porque estaba creando algo parecido a un libro, no textos que tengo que entregar rápidamente a un profesor como un examen o las actividades. Tenemos otros que sirven para estructurar y planificar las ideas, uno de los aspectos que más demandaban en ese proceso de comunicación, como esta aplicación Authos, que permite hacer mapas conceptuales, algo que trabajamos muchísimo, ¿verdad? O, por ejemplo, tenemos otras aplicaciones que a través de los ordenadores o las tabletas nos permiten manipular los textos escritos, como antes se hacía cuando se inventó el español, ¿no? En las glosas silenses y emilianenses, tomar notas al margen, subrayar lo que nos llama la atención. Todos nuestros estudiantes llegan a clase con un estuche lleno de bolígrafos, llenos de colores, ¿verdad? Bueno, pues a través de las nuevas tecnologías podemos encontrar recursos que no van a ser perecederos, ¿no? Porque luego esos apuntes se pueden perder. En cambio, a partir de estas aplicaciones, pues nosotros podemos trabajar, podemos crear, por ejemplo, espacios que sirvan a los estudiantes para que al margen tomen notas sobre la idea principal, las ideas secundarias, el tema, el argumento, lo que quiere, la intención del autor, etc. Además, ahora con los smartphones, con las nuevas tecnologías de los dispositivos móviles, hay aplicaciones en donde se dan pautas a los estudiantes sobre cómo crear una bibliografía, cómo estructurar los párrafos, cómo redactar un texto de cualquier tipo, como por ejemplo esta, Academic Writing. ¿Existen en castellano este tipo de aplicaciones en donde los estudiantes tienen recursos para aprender a leer y a escribir? ¿Existen en inglés? Sí. ¿Existen en castellano? Pues no, pero tenemos la posibilidad de innovar a través de esta manera, ¿verdad? De crear aplicaciones en castellano para enseñar a leer y a escribir, recursos útiles para nuestros estudiantes. Ya voy terminando. Voy a presentar la conclusión de esta exposición que he venido a llamar Decálogo para una política innovadora de alfabetización académica. Y me gustaría sintetizar algunos de los aspectos que se hayan planteado a lo largo de la charla. En primer lugar, en este decálogo presento las ideas a modo de recomendaciones para esta política de la que todos debemos formar parte y con la que todos nos deberíamos comprometer. La primera sería trabajar para que el modelo competencial no sea más de lo mismo, es decir, un marco teórico con una puesta en práctica parcial. La segunda recomendación sería evaluar de forma sistemática la competencia comunicativa en la universidad, en nuestras disciplinas, y a través, por ejemplo, de una prueba específica con claros niveles de desempeño. Esta competencia es de la que yo hoy estoy hablando, pero esto se debe hacer en todas las competencias. La recomendación tercera viene a atender a ese potencial epistémico que tiene la escritura al que antes habíamos hecho referencia. Escribiendo se aprende, pero se aprende a conseguir una voz en el mundo, no solo a reproducir los contenidos que han sido planteados por otros. La recomendación cuarta plantea explicitar de forma tajante la competencia comunicativa como un continuum en el marco del aprendizaje permanente en los documentos legislativos de educación superior y en las programaciones de nuestras disciplinas, tanto en las competencias como en los contenidos, como en la evaluación, en la metodología de evaluación, en los criterios de evaluación, que desde el comienzo nuestros estudiantes sepan cómo se les va a evaluar, de qué manera, qué tienen que hacer para desempeñarse en un nivel u otro. La recomendación quinta plantea la necesidad de concienciar desde primero de carrera a los estudiantes universitarios de que la alfabetización es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. No es algo, como hemos dicho, que se tendría que haber adquirido, sino algo a lo que se van a tener que enfrentar continuamente, lo cual hará
que no se sientan mal por no hacer las cosas bien desde el principio. Recomendación sexta, poner en marcha centros de escritura en las universidades hondureñas. Evidentemente, son iniciativas que favorecen la adquisición de esta competencia. La recomendación séptima vendría a plantear la necesidad de fomentar el trabajo en red entre los profesores y los académicos para la innovación en docencia universitaria basada en competencias y en concreto en la competencia comunicativa. Si no trabajamos juntos, no podremos conseguir las metas que nos proponemos de forma individual. La recomendación octava vendría a plantear la necesidad de fomentar iniciativas para el desarrollo de estrategias comunicativas. Es imprescindible trabajar en asignaturas de escritura intensiva con el apoyo de especialistas, pero siendo conscientes de que nosotros somos responsables del desarrollo de esta competencia, no otros. La recomendación novena viene a llamar la atención sobre la necesidad de usar los recursos basados en las nuevas tecnologías y crearlos, como hemos visto, la posibilidad que tenemos con estas aplicaciones en español, no adoptando lo que ya hay, sino adaptando lo que ya hay, los existentes, a nuestra realidad, a nuestras necesidades particulares. La recomendación última, para concluir, sería ofrecer formación sobre alfabetización académica y competencias al docente universitario. Ninguna de las anteriores recomendaciones tendrá sentido si esta formación no se lleva a cabo en lo que se puede considerar el principal agente de cambio educativo, que es el profesor. Para concluir, me gustaría terminar con 3 diapositivas más. Les pido disculpas. A modo de conclusión, fíjense en esta frase de Miguel de Cervantes en el Don Quijote de la Mancha, en la parte segunda, en su capítulo 22, decía: como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Así se sienten nuestros estudiantes cuando tienen que escribir textos con los que no están familiarizados. La premio Nobel Wisława Szymborska, en un poema precioso que se titula Alegría de escribir, plantea: aquí, negro sobre blanco, rigen otras leyes. En la universidad, en la escritura, nos comunicamos de otra manera. Jean-Paul Sartre, en su obra Las palabras, plantea: escribir era tomar las cosas vivas en la trampa de las frases. Si se combinaba ingeniosamente las palabras, el objeto se enredaba en los signos y lo tenía. Escribiendo tenemos la posibilidad de apropiarnos de nuestra propia voz. No puedes dominar el viento, pero puedes dominar tus velas. No hagamos a nuestros estudiantes a esclavos por culpa de lo que no hacemos. Demos la posibilidad en esta sociedad en donde el margen de cambio es limitado, al menos de que ellos se puedan dominar a sí mismos con su palabra. Y para concluir, me gustaría terminar con esta imagen. Hace cientos de años, en Pompeya, una ciudad destruida, se pintó este cuadro que todavía se conserva. Son 2 jóvenes con un stylus, una herramienta para escribir, y con una tableta para escribir, como pueden percibir, y con un pergamino con los apuntes, ¿verdad? A día de hoy, para escribir en las tabletas existe una herramienta que también se llama estilos. Las tabletas también se llaman tabletas digitales, y yo creo que vemos a los estudiantes también enrollar los apuntes así. Nos están mirando expectantes, impacientes, quieren aprender. De nosotros depende hacer, como decíamos, que obtengan su propia voz. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Juan Antonio Núñez por su ponencia, que ha venido a enriquecernos con sus conocimientos. Queda moderando esta 4ª jornada de innovación educativa. Nuevamente se dirige a ustedes la señora Máster Marta Quintanilla. Sé que vamos un poco apresurados con el tiempo, pero en la programación teníamos un espacio de preguntas y respuestas. Creo que ha sido muy rica la exposición. Andan edecanes, anoten sus preguntas y luego las edecanes me pasarán los papeles. Por acá hay una mano levantada. Pido que hayan en medio algún edecán también.
Creo que no vamos a tener tiempo de ver todas las interrogantes, pero por eso se les piden los datos ahí y se los vamos a trasladar al profesor Juan Antonio. Creo que nos ha dejado muchos retos que enfrentar como institución y como país. Creo que lo que él ha compartido pues refleja la similitud de nuestras realidades educativas y creo que hay muchos proyectos innovadores por emprender en la universidad. Así es que el reto nos los ha dejado planteado y esperemos ser parte de esa red, ¿verdad?, de centros de escritura. Si hay alguna interrogante, y le pido a mis compañeros que al profesor Gustavo, que es el que vamos a tener vía videoconferencia, pues le puedan pedir que vamos un poco retrasados. Dice, ¿cómo desarrollar el potencial epistémico de la escritura? Muy bien. Bueno, la verdad es que esa es una de las preguntas clave. ¿Cómo hacer que la escritura sea una herramienta al servicio del aprendizaje? Bueno, pues de distintas maneras, partiendo de una idea básica. Hay un tipo de aprendizaje que es superficial y un tipo de aprendizaje que es profundo. El aprendizaje superficial, básicamente y en líneas generales, se basa en la idea de tener que reproducir el conocimiento, y el aprendizaje profundo parte del hecho de que para conocer hay que transformar ese conocimiento. Toda iniciativa, toda actividad de escritura que conlleve que el estudiante tenga que tomar decisiones sobre el producto escrito, como por ejemplo tener que integrar las ideas que plantean los demás especialistas del ámbito y proponer un nuevo concepto, por ejemplo, o estructurar las ideas previamente, ser consciente de que cuando nosotros estamos, por ejemplo, leyendo un texto o estamos generando un texto, tenemos que ser muy conscientes, como digo, de que escribimos para alguien, de que no escribimos para los demás, es decir, la pertinencia de analizar las distintas situaciones de comunicación, ser conscientes, por ejemplo, de que aprendemos a escribir en la medida en la que continuamente estamos revisando los textos. Todos los que escribimos sabemos perfectamente que un texto no es algo que se hace de una vez y de repente, sino que exige de un proceso de continua revisión y de toma de decisiones. Todas las actividades que vengan a plantear una reflexión sistemática de ese proceso estarán relacionadas con valorar la escritura como una herramienta eminentemente epistémica. Dice, la investigación suya u otras está centrada en los estudiantes. ¿Conoce de alguna centrada en los docentes? ¿Cómo van a orientar a los estudiantes si ellos mismos no tienen esa competencia? Creo que parte de la investigación sí hablaba un poco de los estudiantes. Voy a leer, y te las paso. Fundamentalmente, ¿qué espera a nuestros jóvenes si no aprenden a leer y escribir debidamente? Bueno, te dejaría con esas dos. Muy bien, para responder a la primera pregunta vinculada a la investigación que tuve la oportunidad de realizar, igual he cometido un error a la hora de explicarme, puesto que en el estudio cuantitativo sí es cierto que se ha analizado la opinión, la percepción que tienen los estudiantes sobre su competencia comunicativa en las diferentes universidades iberoamericanas, un total de 21 en el caso de los estudiantes. Respondieron al cuestionario 545 estudiantes, pero también se atiende a aspectos relacionados con los profesores. El cuestionario se pasó a 180 profesores universitarios de los 6 países, de un total de 41 universidades, de 41 instituciones
de educación superior iberoamericanas. Los resultados vinculados a los profesores se han mostrado, pero en líneas generales llamaban la atención sobre el hecho de la importancia que le dan a la competencia comunicativa, reconocen los problemas que tienen los estudiantes, si bien pese a reconocer la importancia para el desarrollo en el ámbito académico universitario y posterior profesional, pese a considerar que tienen muchos problemas, luego se podía percibir como apenas llevaban estrategias innovadoras para que esta competencia se desarrollara. En muchas ocasiones fue alto el porcentaje de profesores que demandaban formación explícita y se pudo observar como algunos participaban siendo asesorados en los centros de escritura, en aquellas universidades en los que había. Fue bastante llamativo en ese sentido como el hecho de que los profesores que habían asistido en alguna ocasión a ese centro de escritura repetían, consideraban que era una iniciativa tremendamente útil para su formación como docentes universitarios, su formación pedagógica, didáctica como docentes universitarios. En cuanto a la otra pregunta, fundamentalmente, ¿qué se espera de nuestros jóvenes si no aprenden a leer y a escribir debidamente? Hombre, pues disculpad que caiga en algo que se podría tildar como algo político, pero si un ciudadano no sabe leer y escribir adecuadamente va a ser esclavo de un sistema. Alfabetizar, enseñar a leer y a escribir es enseñar a ver lo bueno, lo malo, enseñar a ver, si me apuran, el dolor. Enseñar a leer y a escribir es enseñar a ver lo que somos, lo que podemos ser, y también tener la capacidad para luchar por ello. En la medida en la que yo sé leer y escribir, llevo a cabo una continua duda sobre los textos, y los textos hoy en día son la realidad, no tienen más o menos importancia que otras cosas, pero son la realidad en esta sociedad de la comunicación, y en la medida de que llevo a cabo una duda metódica sobre lo demás, me voy a estar preguntando sobre mí mismo. El problema de no estar alfabetizado es creer que lo que nosotros pensamos es lo correcto. A través de la lectura y la escritura podemos aprender a dudar de nosotros mismos, porque vamos a cuestionar lo que dicen los demás, pero también como nosotros lo entendemos. Mejor dicho, si no enseñamos a leer, a escribir, si no enseñamos a leer y a escribir de esta manera, nuestros estudiantes no estarán alfabetizados. De hecho, creo que el tiempo no nos va a dar para todas las preguntas. He leído muchas preguntas relacionadas con el tema de competencias. Yo le voy a trasladar estas preguntas al doctor. La siguiente conferencia que viene también es sobre competencias, ¿verdad? Entonces, como la charla iba más orientada a la competencia comunicativa, voy a priorizar un poco y te la voy a leer rápidamente. No sé cuánto tiempo tenemos, pero dice: en la UNAS se está implementando el programa para fortalecer competencias laborales básicas. Creo que este era el afiche que vistes y te dije que era un programa que está impulsando USAID. Creo que ese es el programa. Ayer él vio un rótulo de este proyecto de competencias y estaba interesado en tener información sobre ella, que tiene las competencias de lectura informativa, búsqueda de información, se capacita y certifica con la compañía americana ACT. Es un... Aquí ya no lo entiendo. Aquí no entiendo la letra. Dice que, me imagino que va orientada si está dentro de estas compañías de los modelos que el doctor planteaba. Este es un comentario. Frecuentemente en la universidad nos encontramos jóvenes que temen no solo escribir, sino también exponer y defender sus ideas. ¿Cómo cambia la actitud de los docentes? ¿Cómo cambia la actitud de los docentes que mutilan las habilidades de los alumnos? De aquí había otro. ¿Cuál es la herramienta digital más usada para los centros de escritura? Y son los blogs, los foros, las páginas o sitios en la plataforma Moodle. ¿De qué maneras, como les digo, ya es, pero la leo, ¿de qué manera se puede evaluar una competencia sin caer en un modelo conductista,
encaminado a la demostración condicionada por la enseñanza impartida. Si el video es una opción o recurso para la alfabetización académica, si el video es una opción, es un recurso, ¿verdad?, para la alfabetización académica. Y qué prácticas innovadoras, creo que también eso lo abordó en la presentación, son las más utilizadas o recomendables para mejorar los índices de alfabetización académica. La competencia empática, la competencia para dudar, la competencia para colaborar con los demás, la competencia para trabajar en equipo, que igual no se atienden tanto como a las más encorsetadas, fruto de una interpretación muy vinculada a la importancia que se da a los contenidos. En cuanto a el peligro que pueden tener las competencias para interpretarse solo a través de un modelo conductista, basada sobre todo en el ensayo, la repetición y la memorización, valdría llamar la atención sobre el hecho de que el modelo competencial otorga mucha importancia a la parte o al aspecto metacognitivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que el estudiante sea consciente de lo que ha aprendido, de lo que la actividad propuesta, por ejemplo, por parte de los profesores le ha servido en un aula, durante una hora de clase o durante una unidad didáctica que hayamos planteado para una semana o 2 semanas, etcétera. Es decir, siempre tenemos que atender a la relevancia que tiene ser conscientes de lo que estamos aprendiendo. Si simplemente imitamos, pues evidentemente seríamos esclavos de ese modelo conductista. No hay que desdeñar la imitación, pero evidentemente hay que ser conscientes a través, por ejemplo, del constructivismo, ¿no?, de toda la parte que aportamos al conocimiento ya ofrecido. En cuanto a las otras preguntas vinculadas más concretamente a iniciativas de alfabetización académica, me planteaban una vinculada a la existencia de blogs o trabajo en plataforma Moodle. La verdad es que a día de hoy no conozco ninguna iniciativa de centro de escritura académica promovido por la plataforma Moodle, pero me parece un soporte más que válido para trabajar la escritura académica de forma virtual. Creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande. Sí es cierto que los centros de escritura virtuales trabajan mucho con foros, ¿vale? Sí, trabajan mucho con foros, con blogs, pero también había que corren el riesgo de convertirse en meros repositorios. Es decir, un centro de escritura virtual en donde el especialista no interactúe con la persona que demanda formación no tendrá sentido. En cuanto a las bondades del vídeo y de la tecnología más basada en la imagen, pues evidentemente no hay que dejar de contemplarlas, por supuesto. Pueden ser unos buenos recursos, por ejemplo, para obtener destrezas orales. Si además se parte de un principio básico. Son las personas que más escriben aquellas que tienen más capacidad para generar textos orales gramaticalmente correctos. Con independencia de que luego pues no tengan habilidades sociales para transmitir esa información, los escritores, las personas que más escriben, pueden fomentar o tienen más capacidad para comunicarse. Y en cuanto a prácticas innovadoras, creo que hemos planteado alguna que otra en la exposición, si bien hay muchísimos más. Yo en ese sentido les animo a que, yo desde ya pongo a disposición la presentación, a la disposición de la Dirección de Innovación Educativa, y les animo a que consulten los centros de escritura que aparecen en la presentación. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Antonio Núñez. Y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le vamos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento por haber compartido estos conocimientos, robándole el compromiso para que pueda compartir en otra oportunidad con nosotros. Muchas gracias. El programa establece seguidamente un receso, hay un coffee preparado. Y a las 11:30 les pido puntualidad porque es una videoconferencia desde Chile